Y precisamente para hablar sobre las nuevas medidas económicas en Venezuela nos acompaña desde Caracas el analista económico José Guerra. Muy buenas noches, los saluda Patricia Ramos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Patricia, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Venezuela está en recesión. Las medidas ya anunciadas y las que se prevé tomará el presidente Maduro podrán revertir esta situación económica de la contracción del Producto Interno Bruto durante tres trimestres consecutivos. Bueno, ciertamente la economía no solamente está en recesión, sino que está en estanflación, que es peor todavía, porque tiene elevada inflación, la más alta del mundo, no de América Latina, es la más alta del mundo, y conjuntamente con ello tiene una recesión muy pronunciada, una caída estimada de 4,1 en el Producto Interno Bruto para el año 2014. Aquí lo que estamos viendo, y es lo que nos preocupa a los venezolanos, es la indecisión del gobierno, la indeterminación para adoptar medidas. Se está hablando de que viene un nuevo paquetazo económico el fin de semana, es un lunes bancario y situación propicia para adoptar medidas económicas de cierre del mercado cambiario para luego el martes próximo reanudar las actividades con nuevas tasas de cambio. Se habla también de nuevos impuestos que para mí sería contraproducente porque si la economía está en recesión y usted le pone nuevos impuestos lo que está es agudizando la recesión. Aquí en Venezuela el problema fundamental es uno de los problemas fundamentales es una brecha cambiaria gigantesca entre un dólar oficial a 6.30 y un dólar paralelo o negro a 170 bolívares por dólar, que hace inviable cualquier programa económico y hace inviable cualquier política económica. De manera que aquellas acciones que pueda tomar el gobierno están restringidas por esa brecha cambiaria, por la elevada inflación y por algo adicional, que es que los dólares se acabaron. Y alguien preguntará, que nos está escuchando en todo el mundo, como se ve CNN, bueno, ¿cómo es posible que un país petrolero no tenga dólares? Pues no tiene dólares. Venezuela tiene apenas 21.000 millones de dólares en reservas internacionales, de los cuales 17.000 millones están en oro y 4.000 millones están en distintos instrumentos que son algunos líquidos y otros no líquidos. De manera que no hay dólares. Entonces el país tiene que salir a buscar financiamiento externo porque se acabaron la plata, la despilfarraron, la fuga de capitales, otros que se la robaron, es decir, hay una mezcla de cosas allí. El problema está, y que la gente nos entienda, que para Venezuela ahorita buscar dólares prestados en el mercado mundial le sale más caro que Ucrania, que está en guerra. Ucrania es el país que está pagando las mayores tasas de interés si quitamos a Venezuela. Ahora, a Venezuela les cuesta mucho acceder al mercado financiero internacional porque tiene un gobierno inviable, tiene una política económica inviable, nadie cree en esa política económica, está regalando los dólares oficiales literalmente hablando, y toda esa percepción negativa de la economía castiga la posibilidad de endeudamiento. Entonces, hasta que no haya un reacomodo económico, un nuevo modelo económico, porque fracasó rotundamente, el socialismo del siglo XXI en Venezuela fracasó y fracasó estrepitosamente. Hasta que no haya un nuevo modelo económico, es muy difícil que el país pueda recomponer su crecimiento, bajar la inflación. Y hablando de ese nuevo modelo económico, ¿cómo interpretar las palabras del presidente Nicolás Maduro en el sentido de que dijo que el gran cambio que necesita Venezuela es el cambio de modelo económico en el año de la oportunidad, el 2015, para el cambio? Esto fue lo que dijo textualmente. ¿Cómo podemos descifrar esto? Esa es la pregunta de la noche, la que usted me ha formulado a mí, porque el mismo presidente reconoce que el modelo fracasó. El paso que le falta dar es que fracasó el modelo del socialismo del siglo XXI. O sea, el modelo económico en Venezuela es el del socialismo del siglo XXI. Y si usted está planteando un cambio de modelo es porque fracasó el modelo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno ahora, en mi opinión? Dar un paso hacia atrás para tomar dos pasos hacia adelante. Es decir, descartar el socialismo del siglo XXI e ir a un nuevo modelo económico donde integre el sector privado, le dé más incentivo a las empresas privadas para que trabajen, para que produzcan, para que empleen más gente, el Estado como regulador, y hacer un gran plan nacional que busque financiamiento externo bajo esa nueva concesión. Entonces vendría ese financiamiento más barato para apuntar al crecimiento económico, un plan para potenciar la producción nacional, porque esta se ha venido disminuyendo de manera apreciable, recuperar la industria petrolera que está prácticamente en decadencia en Venezuela, y un gran programa social de apoyo a los sectores más pobres de la población, que obviamente van a recibir el impacto de las nuevas medidas, tal como la devaluación y el alza de los impuestos, que va a suceder probablemente a partir de la semana próxima. Tenemos un minuto. ¿Cómo puede financiarse el gobierno de Venezuela? Usted nos acaba de decir que está muy difícil conseguir dólares,
Con los precios actuales del barril de petróleo está perdiendo casi $40 por barril. Entonces, ¿de dónde puede sacar el dinero, sobre todo ante un problema terrible entre las finanzas públicas, el déficit que hay? Sí, hasta ahora el gobierno se ha venido financiando imprimiendo dinero y eso es lo que tiene la inflación elevada. El Banco Central de Venezuela es una gran imprenta de fabricar bolívares sin ningún respaldo, irresponsablemente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si tú haces un programa económico, lo que sobra en el mundo es plata. Dólares es lo que sobra en el mundo. Después de la gran expansión monetaria en los Estados Unidos y lo que hace el Banco Central Europeo, lo que sobra es dólares y lo que sobra es dólares y euros en el mundo. Lo que hay que hacer es un programa económico y cuando tengas ese programa económico, la plata va a venir solita y va a venir en buenas condiciones para Venezuela. Y yo creo que ese es el gran reto, el gran cambio que hay que hacer en Venezuela, porque el mercado financiero está cerrado ahorita por la política económica. El mercado financiero se abriría si hay una nueva política económica que le dé más sustentabilidad a las finanzas públicas, más fuerza al sector privado, más capacidad de Venezuela para exportar productos que no sean petróleo, que las tenemos, las capacidades en Venezuela, pero están adormecidas por esta política económica, y con ese empuje, casi con seguridad, el país va a recibir los dólares y los euros suficientes para apuntalar su crecimiento y para darle prosperidad a los venezolanos y darle salir de esta situación caótica que tenemos de una escasez gigantesca, una escasez muy peligrosa de medicinas, alimentos, que tiene a los venezolanos gastando 5 o 6 horas diarias de su vida en buscar una lata de leche, un litro de aceite o un acetaminofén. Muchísimas gracias por sus comentarios y su tiempo al analista económico José Guerra desde Caracas. Muy buenas noches.